eléctrica es el movimiento continuo de electrones en un circuito cerrado. La unidad de medida, el amperio. Lo representamos con la letra I, dado que también se conoce como intensidad de corriente, y es la letra con la que lo representamos en términos de las ecuaciones. Lo abreviamos con la letra A, antiguamente lo abreviamos con las letras AMP de amperio, haciendo la alusión a amperio, pero por la Comisión de Pesos y Medidas se denomina con la letra A. La medimos con un amperímetro, que es el instrumento para medir la corriente, y lo conectamos en serie con el circuito para medirlo estando cerrado. La otra variable eléctrica es voltaje, diferencia de potencial o tensión, que es la fuerza o presión para que sea el movimiento continuo de electrones a través de un circuito cerrado. La unidad de medida es el voltio. Lo representamos en términos de las ecuaciones con las letras U, E o F. Lo abreviamos con la letra V. Lo medimos con un voltímetro. Y cuando lo vamos a conectar en el circuito, siempre lo vamos a conectar en paralelo, ¿cierto? A evitar que haya un inconveniente o un daño en el instrumento. Y siempre debe estar cerrado. La tercera magnitud es la resistencia, es la oposición al flujo continuo de electrones o circulación de corriente en un circuito cerrado, ¿sí? La unidad de medida es el ohmio, lo representamos con la letra R. Lo abreviamos con la letra griega omega, que normalmente cada que la vemos la llamamos como ohm o ohmio. Lo medimos con un ohmmetro y lo conectamos para medir en paralelo, pero con el circuito estando desconectado, a fin de evitar también un deterioro del instrumento. Entonces, el voltaje y la corriente se miden de la misma manera, en paralelo, pero con el voltaje siempre lo vamos a medir con el elemento estando conectado, mientras que la resistencia, la medición la hacemos con el elemento estando desconectado. Entonces eso hay que tener ahí esa claridad. La cuarta variable es la potencia eléctrica, que es la capacidad que posee un elemento de realizar un trabajo en vatios en un tiempo determinado. Su unidad de medida es el vatio. Lo representamos con la letra P. Todo lo que son ecuaciones, lo abreviamos con la letra W, haciendo la alusión a los vatios. Lo medimos con un batímetro y lo conectamos en serie paralelo con el circuito estando cerrado, ¿sí? Ese batímetro, en función del tiempo, que ya es energía, es lo que nosotros tenemos en cada una de nuestras casas y que llamamos el contador. Entonces, dentro de las ecuaciones, sale la primera, que denominamos la ley de Watt. La ley de Watt lo que hace es que relaciona la potencia eléctrica, el voltaje y la corriente en un circuito eléctrico, ¿sí? En modo y en forma de ecuación, tenemos lo siguiente y tenemos un triángulo para hacer una aplicación, una preparación memotécnica, donde decimos que matemáticamente la potencia P es igual a la corriente, que la representamos con la letra I, por el voltaje, ¿sí? En el caso de la apropiación memotécnica, lo que hacemos es que tapamos la variable que vayamos a calcular. En el caso, si yo necesito la P, tapo la P y hago la operación indicada. En ese caso, corriente por voltaje, que es la ecuación que tengo aquí ya como resumen. Si necesito la corriente, tapo la corriente y lo que me indica es que la potencia sobre el voltaje, como lo indica también acá la ecuación que ya está resumida. Y en el caso de necesitar el voltaje, tapo el voltaje y me indica que esa es la potencia sobre la corriente, como está indicada aquí en la ecuación. Voltaje igual a potencia sobre corriente. Entonces, la ley de Watt siempre relaciona estas tres variables, potencia, corriente y voltaje, en cualquier circuito eléctrico. La diferencia con la ley de Ohm, ¿sí?, que fue patentada o lleva el nombre de Ohm por el nombre del matemático alemán Georg Simons Ohm. La diferencia con esta ecuación es que esta ecuación solamente relaciona
la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico, ¿sí? En términos de la apropiación memotécnica es muy similar el triángulo, pero hay que hacer la claridad, que si bien son 4 variables eléctricas, cada ecuación maneja sus 3 variables solamente. Ya si quisiéramos mezclar las 4 variables, habría que hacer una mezcla o una conjugación de los dos sistemas o de las 2 ecuaciones para poder apropiar el conocimiento. Igual memotécnicamente, desde la parte anterior, si yo requiero el voltaje tapo el voltaje y me indica que es igual a la intensidad por la resistencia, como lo tenemos acá ya solucionado. Si necesito la corriente, entonces me indica que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, como está aquí, voltaje, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y si necesito la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, voltaje sobre corriente. Entonces son las 2 ecuaciones que nosotros utilizamos y apropiamos dentro de los sistemas y circuitos eléctricos. Que en el caso práctico, estos son los famosos con los que nos tienen todavía trabajando, la parte eléctrica: Andrés Ampere, James Watt, George Simmons-Ohm y Alexandro Volta. Todos muy contemporáneos, donde cada uno hizo sus investigaciones e hizo sus propuestas y procesos relacionados con las 2 leyes eléctricas básicas que son las que manejamos hoy día, ¿sí?